Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es la morada de Dios. ¿Dónde vive Dios? ¿O dónde se manifiesta o se hace presente en el momento en el que Él quiere estar en un determinado lugar o situación concreta? ¿O dónde y cuándo se le requiere por los suyos? Este ha sido el dilema de la humanidad a lo largo de todos los tiempos. Algunos han creído que Dios estaba en el sol o entre los astros, materializado en algún árbol, objeto o ídolo tenido como sagrado, residiendo en algún monte, edificio o persona, y en tantos otros lugares como la imaginación humana ha podido abarcar. Cada cultura religiosa, antigua o moderna, tiene su propia idea sobre dónde mora o habita Dios, en función de cómo se perciba la naturaleza de su ser, del ser divino. La Biblia tiene la respuesta a esta y otras muchas cuestiones. En el Antiguo Testamento, Dios dijo que quería habitar entre su pueblo. Dios quería referirse a una morada simbólica entre su pueblo. En el principio de la relación que Dios tenía con los hombres, los suyos le adoraban en todos los diversos lugares donde Él se revelaba a ellos. En Éxodo 20, 22 y 24 se dice que Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. En todo lugar se mostraba Dios a su pueblo al principio. En todo lugar hablaba Dios con sus siervos fieles y les mostraba su voluntad. Pero más tarde, Dios mismo estableció que se hiciese un santuario transportable. En Éxodo 25:1, 8 y 22, Jehová habló a Moisés diciendo: harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Por tanto, de hablar en cualquier lugar, en cualquier sitio, Dios decidió que hubiese un lugar concreto, definido, un lugar fijo para hablar con los hombres, para tener una relación de adoración, de culto y también de revelación de la palabra. Éxodo 33, 7 dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión. Esta es la continuación del texto que antes leímos y que quiero volver a repetir. Éxodo 25, 1, 8 al 22. Jehová habló a Moisés diciendo: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Así pues, Dios mandó que se hiciera un tabernáculo, que era un santuario transportable. Y Moisés tomó ese tabernáculo, lo hizo y lo tomó, y desde ese sitio hemos leído: cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión. En Éxodo 33, 9 al 11 se dice que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Viendo todo el pueblo la columna de nube, adoraba, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Así pues, este era el propósito divino, la voluntad divina, y así pues lo hicieron aquellos siervos como Dios les había mandado. Posteriormente, en esa evolución de los acontecimientos, Dios
mandó que se le hiciese un santuario fijo o casa de oración en un edificio realizado en un lugar concreto. La diferencia con el tabernáculo es que el tabernáculo era una estructura de culto transportable, se montaba y se desmontaba, se llevaba eh, de un lugar a otro, y el templo que Dios está proponiendo que se le haga es un lugar fijo, en un lugar concreto, eh, para tener allí, digamos, el referente, su pueblo, el referente del lugar donde el pueblo tiene que dirigirse a él, donde el pueblo tiene que hablar con él. Primero de Reyes 8, 10, 12 al 13, se nos dice que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa para morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Por tanto, esto es lo que dice Salomón de aquel edificio, de aquel templo que hizo. Y sigue diciendo, Primero de Reyes 8, 28 al 29. Tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar, del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Así pues, este lugar de culto fijo en un lugar concreto, determinado, inmóvil, este lugar era el punto de relación entre Dios y el hombre, de oración establecido como referente de ese habitar Dios entre su pueblo, simbólicamente. Recordemos siempre, esto era un habitar simbólicamente Dios entre su pueblo. Recordemos que Dios es inmenso, que Dios es omnipresente. Por tanto, Dios no puede estar en un lugar concreto porque está en todas partes al mismo tiempo. Dios es invisible, todopoderoso. Él es un ser tan grande, dice la Biblia, que los cielos de los cielos no le pueden contener. Por tanto, cuando Dios habla de morar en un edificio, se refiere a una morada simbólica, a un habitar simbólico. Por tanto, la morada real de Dios no era en el templo de Jerusalén, pues Dios, como hemos mencionado, habita en los cielos de los cielos. Primero de Reyes 8:30 al 32 se dice, oye la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, tú oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Salomón sabía que las oraciones que se hacían allí en el templo serían oídas por Dios desde los cielos. Si alguno pecare contra su prójimo, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos. Por tanto, Dios no mora, no habita en un lugar o espacio concreto de la tierra, no mora o habita entre paredes físicas, Él mora o habita en todas partes al mismo tiempo. Pues, recordemos una vez más, es omnipresente, omnipresente. Primero de Reyes 8:27. Dice Salomón, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Por tanto, Salomón era consciente de que la morada de Dios en el templo de Salomón era simbólica. Él era consciente de ello. El Dios Todopoderoso no habita
en templos humanos hechos por los hombres, en ningún templo humano. En Hechos 17, 24 al 25 se dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Este texto es clave, es fundamental en lo que estamos considerando. Dios no habita, dice el texto, de forma categórica, en templos hechos por manos humanas. Ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, también se dice aquí en este texto, pues Él es el que da a todos todas las cosas. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué llamamos casa de Dios al lugar donde los creyentes nos reunimos para dar culto a Dios? ¿Por qué lo llamamos casa de Dios? Y esto nos lleva al punto siguiente. En el Nuevo Testamento, Dios cumple su promesa de habitar realmente entre los hombres. Dios desde el principio dijo que quería habitar entre los hombres. Lo hizo simbólicamente con el tabernáculo, lo hizo simbólicamente con el templo de Jerusalén, pero en el Nuevo Testamento Dios cumple su promesa de habitar realmente entre los hombres. Los templos terrenos son meros símbolos. Hay algunos que se aferran a los templos terrenos y hacen de ello pues algo falso y equivocado en su percepción de Dios y de los planes de Dios para el presente y para el futuro. Pero Dios, a través de todos esos símbolos, el tabernáculo, el templo, nos quiso hablar de algo espiritual y real. Él un día habitaría realmente entre los hombres. ¿Y habitaría cómo? Se preguntará alguno. ¿Cómo? Pues Dios habita en los corazones de los creyentes por la fe en Cristo. La única manera de que Dios pueda estar realmente en un lugar es a través de la fe. A través de la fe. Cristo Jesús es el Dios eterno manifestado en carne, según nos dice la palabra de Dios, Juan 1:1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por tanto, Cristo Jesús es el Dios con nosotros, prometido. Dios con nosotros. En Mateo 1:23 se dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así pues, Cristo Jesús es Dios con nosotros. Él vino a habitar entre nosotros, entre las personas, entre los seres humanos. Y el Espíritu que habita en los creyentes, el Espíritu Santo que habita en los creyentes, según nos dice la Biblia, hace presente a Jesús en ellos. Hace presente a Jesús en ellos.
En Juan 14, 16 al 18 se dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en Mateo 28, 20 Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En definitiva, Cristo es Dios con nosotros. Cristo es Dios hecho carne. Cristo es Dios viviendo entre las personas, entre los seres humanos. Y lo hace mediante el Espíritu Santo en los corazones, por medio de la fe. Cristo Jesús en los creyentes y con los creyentes, en cada creyente y con todos los creyentes, a nivel individual y a nivel colectivo, en los creyentes a nivel individual, con los creyentes a nivel colectivo. Cristo hace que estos sean el templo de Dios, el templo de Dios. Mateo 18, 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy yo. 1 Corintios 3, 16 al 17, dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios. El tercer templo de Dios. Está el templo de Salomón, está el templo que se reconstruyó después del cautiverio y que también más adelante Herodes el Grande amplió, segundo templo, que fue destruido. Los dos primeros templos fueron destruidos. Y el tercer templo del que se habla la Biblia somos los cristianos. Los cristianos, los hijos de Dios, somos el templo de Dios. Porque Dios no mora en paredes, no mora en habitaciones hechas por las manos de los hombres, simbólicamente, sí, simbólicamente, pero no mora realmente en paredes. Pero Dios mora realmente por el Espíritu Santo en los corazones de los hombres, porque por el Espíritu Santo Dios está en las personas. Y no solamente está el Espíritu Santo, sino que está el Hijo y por el Hijo el Padre. Por tanto, por el Espíritu Santo está Dios en su plenitud trina, morando en cada creyente y en todos los creyentes. Los creyentes, la iglesia, es el templo de Dios. Dios y su Hijo moran por el Espíritu Santo en los verdaderos creyentes. Esto es un matiz que tenemos que decir, porque hasta aquí hemos dicho que Dios mora en los creyentes, Dios mora en los creyentes, Cristo está en los creyentes, el Espíritu Santo está en los creyentes, y alguno puede pensar que estamos hablando de cualquier persona que se diga creyente. Por eso tenemos que hacer el matiz en los verdaderos creyentes. Dios mora en los verdaderos creyentes. Si no, no mora en ellos. En las personas que dicen ser creyentes sin serlo, Dios no mora. Solo en los verdaderos creyentes. El Espíritu Santo habita en lugares santos. Un verdadero creyente es un lugar santo. Un falso creyente, una persona que no sea creyente, es un lugar inmundo, donde el Espíritu Santo no puede morar, donde no puede morar el Hijo de Dios. El Espíritu Santo habita en cada creyente verdadero o hijo de Dios. Muy importante. Él es el poder divino que causa la salvación.
es la persona divina cuyo poder causa la salvación. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Los creyentes, de verdad, somos templo del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, morando en el corazón, nadie tiene a Cristo, ni a su obra redentora. En Romanos 8, 9 al 11 se dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, si Cristo está en vosotros o en nosotros, el Espíritu vive a causa de la justicia, y vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por tanto, el que tiene al Espíritu Santo tiene a Cristo. Por eso este texto habla del Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo, porque lo que hace el Espíritu Santo es que Cristo viva en los corazones. Por eso este texto tan precioso de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta frase es fundamental. Vive Cristo en mí. Cristo vive en los que han sido co-crucificados con Cristo, en los que son salvos, en los que son redimidos, en los que se han adherido por la fe a la cruz de Cristo, al sacrificio de la cruz de Cristo, los que han creído que Él murió en la cruz por sus pecados. Cristo vive en el corazón de estas personas por el Espíritu Santo. Por tanto, la salvación es cierta y real para quienes están en Cristo, para quienes tienen muerto su yo pecaminoso. Quienes están en Cristo tienen muerto su yo pecaminoso. El Espíritu Santo hace que Cristo dé vida y fortaleza al nuevo hombre. Efesios 3, 14 y 16 al 17 se dice: doblo mis rodillas ante el Padre para que os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Mirad, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Cristo habita por la fe en los corazones. Los que están en Cristo, por la fe, tienen a Cristo morando en sus corazones, por el Espíritu Santo. Los que están en Cristo tienen la seguridad de su salvación. Los que están en Cristo tienen un nuevo hombre, una nueva naturaleza en su interior, una nueva persona en su interior. Ser cristianos es ser nuevas personas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de la morada de Dios. Y hemos dicho que en el Antiguo Testamento Dios dijo que quería habitar entre su pueblo. La morada simbólica de Dios entre su pueblo pasó de ser en cualquier lugar santo elegido por Dios, a ser en un lugar y espacio concreto o santuario. Pero la morada real de Dios no era en el tabernáculo o en el templo de Jerusalén. Estos eran lugares simbólicos de la morada de Dios, pues Dios habita en los cielos de los cielos, y en todas partes al mismo tiempo, al ser omnipresente. Y vimos que en el Nuevo Testamento Dios cumple su promesa de habitar realmente entre los hombres.
Dios habita en los creyentes por la fe en Cristo. Él es Dios hecho carne, que mora por la fe en los corazones de los creyentes, haciendo de ellos su templo. Dios y su Hijo moran por el Espíritu Santo en los verdaderos creyentes. Sin ello no hay verdadero creyente. Sin la morada de Dios en el Espíritu no hay verdadero creyente. No hay salvación ni hay perseverancia. En Romanos 8:11 se dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a entenderla y a creerla, a salir de actitudes supersticiosas, engañosas de los hombres, vanos, que creen que tú moras en una piedra, en un astro, en un lugar, en una imagen. Líbranos, Señor, de creer las vanas creencias de los hombres. Ayúdanos a saber que tú nunca has morado en ningún edificio, ni lo harás nunca, que tú moras en las personas. Por eso podemos llamar al lugar donde las personas que creen en ti a través de tu Hijo, podemos llamar a ese lugar tu casa, porque allí están las personas en las que tú moras. Las personas en las que tú moras hacen que cualquier lugar sea tu casa. Ayúdanos, Señor, a tener esto muy presente, a saber que tú moras en el corazón de los creyentes y que este morar tuyo cambia el carácter y la conducta de la persona. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, que la salvación supone un cambio de vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Te suplico que sigas ayudando a los enfermos, a los que te necesitan, a los débiles, a los afligidos, a todos tus hijos, a todos los que tienen algún tipo de problema o están arreglando algún tipo de situación, sé con ellos. Bendice a Pablo y a toda su familia. Bendice todo lo que tiene que ver con sus necesidades. Ya has provisto para su casa, provee para su salud, Señor. Ten misericordia de todos y cada uno de tus hijos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.